Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConClubVillavicencio, es el hashtag ConClubVillavicencio. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en X. A ver, fue crítico del correísmo, crítico al gobierno de Guillermo Lasso, se enfrentó a la corrupción, le plantó cara a las estructuras criminales, a la violencia asociada precisamente a ellas, al narcotráfico, a quien tenía que plantarle cara. Pero siempre con sustento, con fundamento, con investigación, con trabajo periodístico. Así era mi tocayo, Fernando Villavicencio. Tanto así que en muchos de sus casos se tuvieron, y digo se tuvieron, porque muchos no querían, pero se tuvieron que ventilar ante la justicia ecuatoriana. Muchas de sus investigaciones terminaron siendo objeto de investigación de la justicia ecuatoriana. Trabajo que no hacía la propia justicia ecuatoriana. Para dejarlo claro, para que usted me entienda. ¿Sí? O sea, se hicieron casos judiciales por el trabajo del periodista, no por la investigación del órgano judicial. Así era mi tocayo Fernando Villavicencio. Combativo. Recibió cualquier cantidad de amenazas de muerte por su labor y terminaron materializándose el 9 de agosto de 2023 con un elemento que lo llevaba más allá del periodista. Era su aspiración a ser presidente del Ecuador. Ese fatídico día, mi tocayo fue asesinado a tiros cuando salía de un mitin de campaña en Quito, mientras aspiraba a la presidencia, le repito. Fernando Villavicencio no se conformó con denunciar desde el periodismo, sino que quiso cambiar las cosas desde el poder y llevaba mucha información, créamelo. Primero fue miembro de la Asamblea Nacional, luego quiso convertirse en presidente, pero, como le decía, le truncaron el camino de la peor de las formas en un Ecuador tomado por la violencia y que él no dudaba en describir como un narcoestado, escuche. El narco está operando, pero no es el narco ecuatoriano. Mayormente son carteles de otros lados. ¿Cómo poder enfrentar esto, tocayo? Antes de identificar o hacer la propuesta, hay que tener claro y clarísima la causa de este problema. El narcotráfico se instaló en el Estado ecuatoriano, contaminó el sistema sanguíneo desde el año 2007 aproximadamente, cuando el gobierno de ese entonces tenía como consigna y acuerdo sacar a la base de Manta de nuestro país, que era el instrumento de combate conjunto entre Estados Unidos y este país en contra del narcotráfico. Y fue ese mismo gobierno que ahora quiere volver el que recibió financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el brazo armado de uno de los carteles. Hoy Ecuador está tomado por Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, los dos mexicanos, y también la mafia albanesa. Es decir, queda claro para América Latina, lo mismo que en Colombia y en México, tocayo, que no es posible que el narcotráfico se instale en una sociedad y someta a toda la sociedad sin el contubernio y la connivencia del poder político. Y lo que yo he denunciado desde la Comisión de Fiscalización y en mis trabajos periodísticos conjuntamente con otros colegas es esa vinculación del narcotráfico con los políticos. He presentado a la Fiscalía General del Estado evidencias de cómo varios partidos políticos y líderes de este país son financiados por el narcotráfico. Aquí está el principal problema, Fernando, amigos de América Latina y el mundo. El principal problema es que Ecuador se ha convertido en un narcoestado. Entonces el combate al crimen organizado atraviesa por entender que esta es una lucha en contra de una mafia política que permite que el narcotráfico mexicano y albanés haya tomado al Ecuador y lo haya puesto de rodillas. Vamos inmediatamente con mi invitada, por favor. ¿Cómo me cuesta trabajo? Me imagino que a ti más todavía, Amanda. Escuchar a tu padre, sí. recordarlo. Me has sacudido tu introducción porque justamente
en este país, en Ecuador, la mafia política pretende engañar al pueblo ecuatoriano diciendo que el crimen de Fernando Villavicencio es un crimen de delincuencia común. Amé tu introducción porque realmente pudiste exponer todo lo que intenta silenciar estos partidos, justamente el Partido Correísta, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Pachacutic incluso, y en contubernio con el partido de gobierno, ADN. Estos 4 partidos que los acabo de nombrar son los que han hecho este informe de la impunidad, como le hemos llamado. Un informe que ha sido dado a luz en una comisión ocasional que se hizo en la Asamblea Nacional del Ecuador. Mi papi, el Fer, siempre decía un chiste, un poco desde la comisión que él lideraba: si quieres que nunca se sepa la verdad de algo, crea una comisión. Y ahora realmente puedo entender sus palabras tan directas pero jocosas al mismo tiempo, porque eso es lo que han hecho en este espacio, estimado Fernando. Han hecho una lavacara para el correísmo y para todas estas mafias políticas que tú muy bien has dicho son los que expusieron la vida de Fernando Villavicencio. Si bien aún no hay investigaciones que tengan ya nombres y apellidos, y ya vamos a hablar de las investigaciones, este informe de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional tuvo unos atropellos el día 13 de junio que fue expuesto. En un primer momento se expone un informe en el que se llega a una conclusión que realmente era obvia, y era que el crimen de Villavicencio era un crimen político. Esto era obvio, porque justamente como lo dice el Fernando, el Fernando Villavicencio dice: no puede existir narcotráfico sin poder político. Y él era quien investigaba y denunciaba y desnudaba todas estas alianzas del poder político enquistado justamente con el narcotráfico. Y presentan este primer informe en el que la primera conclusión es que es un crimen político. Correcto, de ahí debimos haber partido realmente. Luego se presentan otras conclusiones, pero además se presenta un condumio importante de quién era Fernando Villavicencio, todos sus años de periodismo y sobre todo, como tú lo decías, cómo se expuso él a evidenciar los casos de corrupción, sobre todo desde el Correato, y cómo cambió su situación de seguridad, particularmente después de haber la famosa foto de la narcopiscina de los Tetones. Han pasado 2 años más o menos de esa exposición, de esa fotografía, en la que se encuentra algunos personajes que ahora están vinculados en los casos Metástasis, sobre todo, y un personaje sombrío también que vive en los Estados Unidos, que incluso tiene una alerta roja de Interpol y aún así sigue libre atacando por redes sociales a quienes somos víctimas de este crimen. Y el Fernando, cuando expuso todo esto, se elevó su nivel de riesgo hasta llegar a un 97% cuando fue candidato. Además de todas las omisiones que puedan haber habido por parte de los funcionarios que en ese momento fungían en sus funciones justamente, no se ha podido evidenciar cuáles eran estas implicaciones políticas en estos informes. Sin embargo, este primer informe tenía incluso un video súper emotivo y súper lindo en el que se mostraba cuáles eran las investigaciones más contundentes de Fernando Villavicencio, porque su periodismo valiente fue el que lo llevó a estar en el ojo del huracán, a estar en el ojo de todas estas mafias que están enquistadas en las bancadas políticas, que están en la Asamblea Nacional, que debería ser el espacio más digno de la democracia. Pues no, está tomado justamente por estos narcogrupos, iba a decir, pero ya ni siquiera entiendo cómo se llaman estos grupos narcopolíticos, porque se nota que sirven únicamente a la impunidad. Realmente ha sido muy doloroso ver cómo se burlan del pueblo ecuatoriano, cómo se burlan de esta familia. Y para mí, Fernando, lo más grave es que este informe nace de la mano de Adrián Castro, asambleísta de la bancada de gobierno, cuando el presidente Daniel Noboa, antes de ganar las elecciones, sí, le dijo al Ecuador que si es que él ganaba iba a llegar al fondo de las consecuencias de esta investigación. Y en ese momento tengo un tuit que incluso lo publiqué en mi cuenta de ex, Daniel Noboa
dice que es un crimen político. Pero, sí, a mí me queda claro que es un crimen político. Ahora, también siento, y quiero saber si es tu percepción, que precisamente por ser un crimen político se está tratando de encubrir a alguien o a algunos. Es lo que siento. Totalmente, ¿Lo ves igual totalmente o acertado. confías en la justicia? Totalmente. Mira, este es un momento sumamente decisivo, no solamente para este caso y para esta familia, sino para la democracia en el Ecuador, porque claramente como es un crimen político y pretenden desviar las narrativas para darle espacio justamente a estas mafias enquistadas a lavarse la cara, entonces lo único que van a lograr es que esto siga sucediendo de esta manera impune. Entonces, claro, digamos que nosotros ya sabíamos que los enemigos políticos de mi papá venían de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, eso ya lo sabíamos, pero sí sorprende de alguna forma ver cómo también el partido de gobierno ADN está dentro de este circuito de la impunidad, que ya lo hemos visto en algunas otras actuaciones. También hemos visto cómo ha utilizado todo el aparataje estatal para luchar contra sus enemigos, cuando realmente aquí hay promesas que no se han cumplido. Aquí, de mi parte, no hay ninguna Sí, necesidad de posicionamiento político de mi persona. Lo único que necesitamos como sí, familia es sí. justicia, verdad y responsabilidad. Y como país, Amanda, como país, no solamente como familia, claro, la familia primero, pero como país. Esto es una deuda, es gravísimo lo que ocurrió en el Ecuador, por más que lo quieran minimizar. Se asesinó a un periodista, pero además a un candidato a la presidencia. Amanda, me tengo que ir por falta de tiempo, no por otra cosa. Te mando abrazo, todo mi cariño, estoy al pendiente del caso, por supuesto, y estamos en contacto.